7, versículo 7 de Génesis. Lo tiene, hermano. Quiero que se quede con la palabra abierta cuando se siente. Versículo 7. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos años tienes, Jacob? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. La versión que usted tiene dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Me gusta mucho más esa versión. Amén. Y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Yo quiero hablarles a ustedes sobre el tema las raíces de mi amargura. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres leal, tú eres extraordinario. Yo pido, Señor, que haya un espacio abierto en cada persona en este santuario para recibir una palabra que les sane, que les reconforte, Señor, que le haga volver y voltear páginas de su vida que han estado matizadas y llenas de amargura. Utilízame, Señor, como un bálsamo sanador para este pueblo extraordinario. Yo pido bendiciones para los pastores que con tanta gentileza, dignidad y amor nos han recibido. Pido bendición para este pueblo, Señor, y envío una palabra de bendición para cada uno de ellos en una forma completa. Bendiciones para ellos. Bendiciones. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Siéntese, hermano. Mire, yo procedo de un pueblecito pequeño, muy pintoresco, muy bonito, de la isla de Puerto Rico, la isla del encanto. Y es un pueblo de una sola calle, amén, de una sola carretera. Por donde tú entras tienes que salir. No, ahora le hicieron una, recordé, le hicieron una. Pero es un pueblo extraordinario porque es un pueblo que está matizado por sus costumbres, y eso es muy bueno. Amén. Recuerdo que yo era un muchachito de unos 10 años cuando el alcalde de mi pueblo entonces celebraba en la plaza del pueblo la inauguración de aquella plaza nueva, llena de esplendor, llena de muchos adornos. Y había una algarabía en aquel festejo. Todo el pueblo se agolpó en aquella plaza y se notaba a este señor alcalde lleno de una euforia marcada. Pero si la plaza era un monumento, si la plaza era algo extraordinario, hablando de construcción, la contentura de este famoso alcalde de mi pueblo era más bien porque por primera vez en toda la isla de Puerto Rico se sembraban 2 árboles que estaban en todo su periodo de adulto. Habían sido trasplantados de un lugar a ese lugar y entonces ya estaban dando sombra. Por primera vez se realizaba, decía el alcalde, esa hazaña, y él en una forma abierta proclamaba su contentura y decía: lo hemos logrado nosotros antes que las ciudades grandes de nuestro país. Nada, que la contentura no le duró más de un año, porque los árboles que había sembrado eran árboles llamados de raíces malas, así que brotaron hacia afuera. Esas malas raíces quebraron aquel suelo, aquel piso nuevo de la plaza de Barceloneta, y lo que un año atrás había sido causa de contentura y de euforia para aquel alcalde,
ahora, un año después, se convertía en desdicha, en desgracia y una razón para estar enojado en forma completa. Nada, que las raíces de amargura, yo quiero que ustedes sepan que son similares a las raíces de los malos árboles. Las raíces de los árboles malos salen hacia afuera, no se esconden hacia adentro. De la misma forma o en forma similar, las raíces de amargura suelen salir hacia afuera. Nosotros tenemos 3 niveles de conciencia: el consciente, lo que pensamos ahora mismo; el subconsciente, que nos ayuda a pensar casi la mitad o ver por espejismo, ¿verdad?, algunas de las cosas que nos sucedieron en el pasado; y el inconsciente, aquel lugar donde se almacenan en forma represiva todas las experiencias amargas que nos marcaron, que nos entristecieron y que en el momento no podíamos soportarlas. Entonces, a través del mecanismo de represión, las escondemos y las olvidamos. Pero las raíces de amargura, en su mayoría, aunque algunas se esconden en el subconsciente y luego afloran esas experiencias, la mayoría de ellas se manifiestan hacia la superficie. Amén. Cuando hablamos de amargura, estamos hablando que la amargura, hermano, es un estado de tristeza, de rencor, ira pasiva o proactiva, recelo, que produce infelicidad y destruye nuestro físico, destruye nuestra interrelación con Dios, o sea, nuestra fe, y destroza nuestra plataforma emocional. Así que de más está preguntar si son malas las raíces de amargura, porque la amargura es algo que te puede detonar tu interioridad y reventarte tu cuerpo, hasta incluso lograr matarte para siempre. Mire, cuando nosotros hablamos de amargura, ningún personaje más idóneo para ejemplificar lo que pueden hacer las raíces de amargura que nuestro hermano Jacob. Porque nuestro hermano Jacob era una persona extraordinaria, era el recipiente de la promesa, peleó con Dios y con los ángeles y los venció. Amén. Peleó con los hombres, y con Dios, y a ambos los venció. No sé si recordarán aquel momento cuando se trataba de encontrar con su hermano Esaú y estaba aterrorizado. Allá se quedó solo y batalló con Dios. Después de haber batallado con los hombres, batalló con Dios, y allá al final de aquella noche, ya al amanecer, Dios tuvo que decirle: suéltame. Y él le decía: no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Así que allí le bendijo el Señor y le cambió su nombre. Ha sido un usurpador, porque déjeme decirle que nuestro hermano Jacob era un truquero, era un paquetero, era un mentiroso, era un chanchullero, pero aún así Dios lo había seleccionado como el recipiente de la promesa. Así que aun cuando su paréntesis conductual era uno que dejaba mucho que desear, sin embargo Dios lo había escogido, lo había señalado, y ahora en este paréntesis le dice: ya no se llamará más tu nombre Jacob, que significa usurpador, sino que lo voy a cambiar y te voy a poner el nombre de Israel, porque voy a bendecir a toda tu simiente. Pues este hombre llamado Jacob, que fue, reitero, repito, un truquero, una persona sin escrúpulos para engañar, al cual Dios había señalado como el recipiente de la promesa, un hombre que Dios lo había erigido por encima de las circunstancias negativas de su conducta, lo había levantado para enfocar su proyecto de emancipar y de bendecir al pueblo Israel. Es ahora el que está frente a Faraón. Ustedes saben la historia de José, cómo fue vendido allá a Egipto, y cómo Dios en una forma extraordinaria lo levantó, lo bendijo, lo preparó incluso en la cárcel para gobernar bien, y ahora en el clímax de su carrera política recibe a su familia, recibe a su padre, y ahora va a presentar